Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. En estos días hay una noticia rondando en las redes sociales, en los diarios, en los noticieros, bueno, por todas partes, porque es una noticia de no creer. Y les hablo de Carlo Acutis, el adolescente que se convirtió en beato. Usted dice, ¿qué es beato? Beato significa que ha sido beatificado por la Iglesia Católica por haber llevado una vida cristianamente ejemplar, digna de ser recordada y que recibe culto público en determinados actos o lugares. Ahora, usted pregunta, ¿y qué es la beatificación? Pues es el reconocimiento otorgado por la Iglesia Católica de la entrada de una persona muerta en el cielo y la capacidad de interceder en favor de personas que rezan en su nombre. Beati es la forma plural que se refiere a aquellos que han sufrido el proceso de beatificación. O sea que usted, cuando él ya es un beato, usted puede empezar a pedirle por cosas para que sucedan los milagros. Pues Carlos Acutis es el adolescente que se convirtió en beato. Usted dirá, venga, no dio la historia, de pronto ya la escuchó. Ahorita daré mi opinión. Obviamente siempre digo, cuando tocamos estos temas de religión, de Dios, de santos, lo hago con mucho respeto y no busco que usted cambie su creencia o que nos insultemos porque usted piensa una cosa y otra. No. Estos temas son fascinantes y como yo siempre he recalcado en los podcasts, me interesa demasiado el tema de la religión, de los dioses, de Jesús. Esto es apasionante. Y ahora esta noticia de Carlo Acutis, que salió unos días, también me llamó muchísimo la atención. Ahora, claro, usted dirá, oiga Tripa, ya conozco la noticia, pero igual pienso en el que no lo ha oído y quiero contarle un poco, esto lo encuentro en los diferentes diarios, pues sobre Carlo Acutis. Mire, este joven murió a los 15 años, un 12 de octubre del año 2006. Sí, y usted dirá, venga, pero ¿por qué lo beatificaron? Pues es gracias a un niño de Brasil que se curó de una enfermedad rara gracias a Carlo. Y por eso el 10 de octubre del 2020 fue beatificado. Entonces, ahí para entender por qué lo beatificaron, ¿no? Porque en teoría hizo un milagro, le hizo un milagro a otro niño, ya les voy a contar esa historia. Pero por ahora, Carlos Acutis, para que sepamos quién es, nació en Londres 3 de mayo del 91, padres italianos, y desde niño vivió en Milán. Se cuenta que desde muy pequeño era muy devoto, sí, tenía una fuerte devoción religiosa y que sorprendió a sus padres que no eran practicantes de la religión. Su madre habló con el periódico Corriere della y dijo que su hijo, desde los 3 añitos, pedía que lo llevaran a las iglesias ahí de Milán y que a los 7 años solicitó el sacramento de la Santa Comunión. Ahora, pues la curiosidad de Carlo, de este niño, pues puso a la madre a empezar a estudiar teología, averiguar un poco de cosas. Y bueno, con los años, Carlo Acutis, además de empezar a mostrar toda su devoción, también fue amante de la tecnología y de Internet. Él creó una página web para catalogar los milagros y también dicen que se encargó de los sitios en línea de algunas organizaciones católicas locales. Y esto está hablando de un niño que estaba en primaria, chiquito. Se dice que Acutis, muy chiquito, aprendió por su cuenta una cantidad de tecnología, a codificar, además utilizando libros universitarios, aprendió a editar videos, a crear animación. Estamos hablando de un niño. Pero lamentablemente en el 2016 empezó a tener unos malestares, como un resfriado, como una gripa, pero no mejoraba y le diagnosticaron leucemia del tipo M3, que es la más agresiva. El 12 de octubre del 2006 murió a los 15 años en el Hospital San Gerardo de Monza en Italia. Bueno, llamó mucho la atención que antes de su enfermedad él grabó un video en el que pidió que en caso de morir le gustaría que lo enterraran en Asís.
y sus padres decidieron sepultarlo en Asís. Eso es como la historia de Carlos, para entender qué fue lo que pasó con este joven que le dio la leucemia y murió muy joven a los 15 años. Ahora, volvamos al tema de la beatificación. ¿Qué lo convirtió en beato? Pues luego de 7 años de la muerte de Carlo Acutis, o sea, vámonos para el 2013, se conoció la historia de un pequeñito brasileño que gracias al adolescente, o sea, a Carlo, se curó de una rara enfermedad congénita conocida como páncreas anular. La familia del pequeñito realizó una oración dedicada a Acutis y la oficializó un sacerdote. Y en dicho evento religioso se encontraba un trozo de tela que pertenecía a una prenda de el ahora beato, la cual el niño tocó. ¿Sí? El pequeño de 3 añitos tenía programada una operación, una cirugía. Sin embargo, no se realizó porque se curó. Y dicen que milagrosamente los doctores no pudieron explicar qué pasó. Ante esto, la Congregación para las Causas de los Santos reconoció el milagro para que Carlo Acutis se convirtiera en beato. Es la persona más joven beatificada. Sucedió a los 2 niños pastores portugueses, que fue alrededor de 1900 y fueron declarados santos por la Iglesia Católica en el 2017. Ahora, la ceremonia de beatificación en la Basílica de San Francisco de Asís, ahí durante la ceremonia, también se destapó un retrato de Acutis para mostrar la imagen del adolescente con una sonrisa, un cuadro bellísimo, está ahí, ustedes lo pueden buscar en internet y todo, con su camisa polo roja, el pelo ahí como rizado, oscuro, iluminado por un halo de luz. El cardenal Agostino Vagini, legado papal de las basílicas de Asís, besó a los padres del chico, que obviamente llevan su mascarilla y todo, Andrea Acutis y Antonia Salzano, después de leer el decreto del Papa Francisco. La tumba fue expuesta así para que los feligreses pudieran verlo, pero lo que sorprendió a muchos, y esto también ha sido recalcado de la noticia, fue que Carlo Acutis estaba intacto. Entonces mucha gente dijo, uy, pero ¿cómo así? Exhumaron sus restos y estaba perfecto. O sea, es un milagro. No, no fue así. El obispo Domenico Sorrentino de la diócesis de Asís explicó que el cuerpo de Carlo Acutis estaba en normal estado de transformación propio de la condición post-mortem, pero que había algunas partes del cadáver que aún conservaban su conexión anatómica, pero fue tratado con técnicas de conservación para poder exponerlo y que fuera venerado. Se llevó también una reconstrucción de su rostro con una máscara de silicona y fue vestido con unos jeans, tenis Nike y una sudadera deportiva. Sí, la tumba que se encuentra en el santuario de la expoliación de Asís será exhibida hasta el 19 de octubre. Ahora, esta noticia, claro, como siempre, está en la mitad de la balanza. Unos se inclinan a decir que esto ya es un afán por parte de la iglesia de querer llegarle a los jóvenes, de decirles a los jóvenes, miren, hay un joven como ustedes de su edad que les gustaba la tecnología, que tenía su computador y todo, que ha sido beatificado. O sea, tenemos un santo joven, millennial, llamémoslo así, para que ustedes le oren a él. Eso ha sido una crítica. Otros dicen, no, claro, hizo milagros y ahora hay que rezarle al joven y creemos que es un santo y bien por la iglesia. Entonces, como digo, la balanza ahí se parte como todos estos temas religiosos. Mi opinión, y digo, por favor, lo digo con respeto y respeto su creencia. En los últimos años, no es una mentira, que de verdad la Iglesia Católica, la Iglesia como tal, no los creyentes en Dios, no, la Iglesia como tal ha perdido seguidores. En el mundo es claro que hasta algunas iglesias han sido arrendadas para montar otra clase de negocios. Porque, mire, yo lo digo así y me disculpan si a alguien ofendo. La iglesia es una empresa. Claro, es una empresa, es toda una organización. Y cada iglesia que la Iglesia Católica Romana tiene en el mundo es un local y es un
es seguramente un lote que han comprado o que han arrendado, y ahí ponen una iglesia, ponen un padre que da la misa, todo esto, bautizos, matrimonios, recoge dinero, y todo con este dinero se pagarán los predios, se recibe el dinero, se envía al Vaticano. Entonces, por eso digo que es una empresa. Y cada iglesia mensualmente tiene que rendir cuentas. Eso no es como uno creía chiquito, que uno veía que toda esa plata que uno depositaba en la bolsita, en la limosna, era para el padre. No, eso hay una contabilidad bárbara y un seguimiento de por qué esta iglesia recogió tanta plata el mes pasado y este no tanto. Y por eso los padres tienen que hacer actividades y reciben donaciones, y todo eso lo tienen que reportar al Vaticano, al Papa. La iglesia es una empresa. Y si la iglesia empieza a perder sus seguidores, personas que asisten y que dan un dinero, pues empiezan a quebrarse los locales y empieza a caerse el negocio. No estoy diciendo que la iglesia no haga milagros, que no lean la palabra de Dios, no. Estoy hablando de la estructura. Y por eso existe el padre, el obispo, el cardenal, el papa, y todo eso es una estructura enorme. Y el dinero es importantísimo. Ustedes ven unas iglesias divinas, enormes, en unos lotes espectaculares, pero todo eso vale plata. Y la iglesia tiene que recoger su dinero alrededor de todo el mundo y mirar y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que se están bajando los ingresos? Entonces vendrán las reuniones y dirán, mire, es que ya los jóvenes no están asistiendo a la iglesia católica. Sí creen en el Dios católico, pero no están creyendo en la iglesia como tal. Por eso las noticias cuando salen de algunos padres en el mundo que cometen cosas horribles con los jóvenes o en sus vidas privadas, la gente los critica y les dice que que eso que tiene una cantidad de secretos, de misterios. En fin, es un tema muy delicado y yo creo que actualmente sí es una realidad que la iglesia ha perdido seguidores. Y sobre todo de las nuevas generaciones. Entonces, pensando a un futuro, ¿quién va a ir a misa? Piense usted, ¿quién de sus amigos hoy en día le interesa, por ejemplo, la carrera de convertirse en un padre? Claro que los hay, obviamente que los hay, pero yo creo que si comparamos las cifras actuales con las del pasado, se han perdido muchísimo. Esos jóvenes que dicen, yo quiero ser padre de la iglesia católica. Y asimismo se han perdido los jóvenes que dicen, yo voy a misa, yo doy una limosna en la iglesia. Y eso es una realidad. Uno de verdad habla con los jóvenes y los jóvenes sí dicen, sí, yo creo en Dios, en este Dios, en el otro Dios. No, pero yo quiero ir a la iglesia, que le voy a donar dinero a esa gente. Y repito, esa gente vive del dinero. Claro que el Vaticano necesita dinero. No es un milagro que Dios esté allá encima del Vaticano enviando billetes. No, el billete lo da la gente alrededor del mundo, que va a la misa y da la limosna, que paga por un matrimonio, que paga por un bautizo, que paga la misa por un muerto. Todo eso es lo que recoge la iglesia. Y yo creo, es mi opinión, que esta noticia, lo que hicieron con Carlo Acutis, es para llamar la atención de los jóvenes. Y que a lo mejor algún joven, seguidor de este muchacho, diga, yo quiero ser como Carlo. Entonces yo quiero empezar a ir a la misa. Y el día de mañana yo quiero ser un santo como él. Y de pronto empezar nuevamente a reclutar a los jóvenes que tanto se han alejado de la iglesia. Es mi opinión. Espero que usted no se moleste. Si usted cree que nada tiene que ver lo que dije, sino que Carlo Acutis sí merece ser santo y la iglesia no está usando esto como estrategia, totalmente válido. Es válida su opinión. Claro, buenísima la historia de vida de Carlo Acutis. Bonita, que el niño quisiera ir a su misa, se entregara a la iglesia. Muy bonita esa historia. Y bonito el milagro. Si es verdad que el niño brasileño, todo esto se curó gracias a tocar esa tela, excelente, y me alegra porque lo que más quiero es que el niño viva y todo. Pero ahora que la iglesia salga a decir, no, es que ya es un beato y mírenlo ahí, lo pueden ir a adorar, ahora pídanle a él, miren, es un joven ahí que en su tumba está con su sudadera, con sus Nike, como diciéndole a los jóvenes, mire, nosotros nos estamos rejuveneciendo, diría la iglesia. Ya no somos esos viejitos y esos santos que nadie conoce y esos santos que nadie se da los nombres. Ahora tenemos un santo joven, un santo centennial como ustedes. Así que los esperamos en nuestra iglesia. Yo lo veo
por ese lado. Ahora, mi amigo el padre Andrés Tirado, también lo invité a este podcast porque me encantaría, y sé que a usted también, oír la opinión de él. Padre Andrés Tirado, bienvenido a mi podcast. Muchas gracias, Dani, por este espacio tan maravilloso del podcast, y felicitarlo por el premio que recibió hace unos días. Es una gran intensivo y es una gran bendición saber que todos los esfuerzos que se han hecho y todo el cariño que su merced le mete a estos podcasts y a todo su trabajo se está viendo reflejado. Sobre los santos incorruptos, esto es un fenómeno muy poderoso, muy antiguo en la iglesia, y que la ciencia está desconcertada porque no puede dar a entender, no puede dar una explicación bajo el método científico para decir por qué se da este fenómeno, esta situación. Un santo incorrupto es una persona que canonizan, que lo llevan a los altares, que pasa un proceso de venerable, después beato y después santo o canonizado, del canon, de lo legal, de lo establecido, o sea, oficial, un santo oficial en la iglesia. Para llegar a eso hay un proceso, y entre ellos hay algunos requisitos. Uno es la vida ejemplar, que no haya ido en contra de la doctrina de Cristo y que su vida, su comportamiento, el testimonio de vida sea extraordinario. Segundo, que haya mínimo uno, por ejemplo, para el proceso de venerable y de beato, mínimo un milagro comprobado por medio de intercesión del santo como tal. Y tercero, es muy importante, y en algunos casos se da este fenómeno que rectifica ese proceso de venerable, de beato y de santo, que es encontrar sus reliquias, encontrar su cuerpo incorrupto. En este caso podemos hablar de que hace años, desde el padre, uno de los más citados y más conocidos, el padre Pío de Pietrelcina, gran santo oficial de la iglesia, no se conocían casos así tan contundentes y tan fuertes, como el caso que muchos han escuchado en estos días, han visto noticias, vieron los videos donde está su cuerpo, el osario donde está su cuerpo, de Carlos Acutis. Este muchacho llena todos los requisitos para empezar. Él empezó la carrera hacia la beatificación. Venerable en primer lugar, y segundo ya la beatificación. Primero, una vida ejemplar, fue muy espiritual, fue una persona muy llena del Espíritu Santo, que utilizó bastante las redes para difundir el mensaje de Dios. Entonces, desde la doctrina de la iglesia ya empieza a ser motivo de poderlo llevar a los altares, poderlo llevar a la venerabilidad, a la beatificación y a la canonización o ser santo oficial de la iglesia. Hay un milagro de una sanación a través de él, ya post-mortem, después de su muerte, que está bien documentada, y que esa es una de las peticiones para hacer fuerza. Hay un movimiento en el cual están detrás ya hace tiempo de este proceso de beatificación de Carlos. Y este milagro es uno de los puntos más importantes bajo la doctrina católica. ¿Por qué? Porque al ser venerable, al ser beato, a ser santo, quiere decir, la santidad quiere decir una amistad muy estrecha, muy especial, muy íntima con Jesús, con Dios, y que Dios permite tener ese acercamiento, ese santo o ese beato, a la presencia de Jesús, para que Jesús obre a través de él algún milagro. Entonces esto es una señal muy poderosa, es de las señales más antiguas para buscar la beatificación o la santidad.
Claro, en el medioevo, en el oscurantismo, en la Edad Media, tenían otros parámetros y siempre se colaban cosas que a veces no eran muy transparentes. Pero en los últimos años, pues con la tecnología, con la medicina, con los avances, pues han tenido un criterio un poco más científico, un poco más fuerte para designar quién puede entrar en ese proceso de ser santo. Él todavía no es santo, porque muchos ya lo asocian de que ya lo canonizaron, de que ya no, está en un proceso que lleva las pruebas más contundentes. Una, su vida recta al Evangelio, a ir proclamando la buena nueva, el mensaje de Dios. Su vida intachable, sin cosas que no fueran, y bueno, como era tan joven, murió de 15 años, en octubre del 2006, pues obviamente no tiene el mismo, la medida en que lo miden, y la medida en que estudian es pues en sus 15 años, qué es lo que hizo en su vida. Pero obviamente hay santos que fueron grandes pecadores, santos que fueron terribles, pero llegó un momento que hicieron un cambio, un giro de vida, y eso transmitió todo un cambio para ellos y para los que lo seguían. Entonces, esta forma de liderazgo hace que también pues tenga una buena fuerza Carlos para llegar a la beatificación y a la santificación. Lo segundo es el milagro que le atribuyen, que hay pruebas médicas que se dio una sanación milagrosa, inexplicable, y esto pues eso se agrega a ese expediente que se está moviendo. Y segundo, de el cuerpo incorrupto. ¿Qué son los cuerpos incorruptos? No todos los santos llegan a tener este fenómeno, no llega a ocurrir, pero hay varios, por ejemplo San Juan Bosco, San Felipe Neri, Padre Pío de Pietrelcina, el santo cura de Ars, que ahí duermen, es un término teológico, duermen en la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que desencarnan, mueren, pero su cuerpo se seca por dentro. Es como una uva pasa que se seca, sus órganos se secan por dentro. Claro, hay procesos de momificación, eso lo sabemos, de embalsamiento hace muchos siglos, y la iglesia en algunos casos los utilizó, pero hay otros que se ha comprobado que su misma biología, en cambio de deshacerse, sus células, como en el caso normal de todos los mortales, se va descomponiendo. En este caso permanecen secos por dentro, como si estuvieran dormidos. Entonces se les ve las facciones físicas, y esto es lo que ocurre con Carlos. Esto es una prueba más de que puede llegar a los altares, puede llegar a ser venerable, puede llegar a ser beato, puede llegar a ser santo. Pero es un proceso, es una carrera que dura años. Como hay un movimiento fuerte detrás de la santificación de él, la canonización, esto va a ser más rápido. No es lo mismo cuando un santo, hablemos lo del padre Marianito en Colombia, duró muchos años para llegar, o Santa Juana de Arco, que fue quemada, por ejemplo, hasta llegar pasaron siglos a llegar y decir, mire, sí, realmente ella es venerable, ella es beata, ella es santa. Entonces es un proceso que va escalonado y que implica mucho de la gestión que se haga en el Vaticano. Ahora, ¿por qué hay este fenómeno? Se cree, es la teoría, no es algo oficial de la iglesia, es algo que está todavía en algo que se llama teología donde una teología que se cuestiona, teología especulativa, especulación de la teología, donde la especulación teológica entra, hay temas que no están definidos muy claramente, hay como un velo que los cubre, como que sí, como que no hay nada oficial. Y en esto es de que ellos están esperando la parucía, la segunda venida de Jesús, para levantarse entre los muertos. Aunque sabemos que ese es un concepto, eso es una realidad, eso es un dogma
donde se va a transformar el cuerpo y el alma y la energía y el ser para estar en la presencia del Señor. Pero en estos como que Dios los ha seleccionados para ser también un símbolo del poder y de la santidad de Dios, de ese poder dentro de estos santos, que sus cuerpos son incorruptos, precisamente porque la muerte no los corrompió. Incorruptos también quiere decir su grado de vida, de ejemplaridad. Hay, como siempre en todo, versiones donde sabemos que él sufría de leucemia grado 3, que es la más fuerte, la más nociva, que le dieron cantidades de quimioterapia terribles para poderlo salvar y no lo lograron salvar, y que eso hace que su cuerpo no se haya descompuesto. Que hay toda una campaña política para utilizarlo como símbolo para tapar muchas cosas que se van a saber de la iglesia y que están sucediendo en la iglesia, y la pérdida de feligreses a nivel mundial, y feligreses quiere decir o se asocia al número de economía que entra a las iglesias, y con esto de todo lo que ha pasado en los últimos años y ahora con lo de las pandemias y toda esta cuestión, pues las arcas de la Santa Madre Iglesia están teniendo dificultades muy fuertes económicas. Ahora, una forma de llamar a los jóvenes es santificando un santo. Entonces muchos tienen en sus teorías de conspiración vaticanas ese pensamiento de que ellos han organizado todo un complot, han escogido a este muchacho y han urgido un plan macabro para utilizarlo como imagen, como símbolo, como un lenguaje semítico, de semiología, para poder llegar a los jóvenes, porque los jóvenes ya no quieren saber nada de ninguna religión ni espiritualidad en el mundo entero, y menos en Europa. Es algo muy complejo. Mi punto de vista es que no, que él fue una persona estudiando, mirando su vida, analizándola, una persona que desde niño tenía esa vocación, ese llamado a lo espiritual, y que se fue desarrollando, y en el momento que cumplió su plan divino, el Señor lo llamó a su presencia. Y es una muestra para el futuro de la humanidad y los jóvenes, que él se haya presentado, se haya dado este fenómeno de que su cuerpo está incorrupto, que es una gran bendición. Está en Asís, y vamos a esperar muy atentos cómo va el proceso y cuánto se va a llevar el proceso a su santificación, a su canonización. Hay muchas teorías, hay muchas cosas. Bueno, cada uno tiene su libertad de pensar o de entender cómo puede también la política, la economía, lo que está sucediendo a nivel mundial, la secularización, el alejamiento total de lo espiritual, puedan tomarlo también como una herramienta, como un símbolo, como un estandarte para llamar a la juventud. Aparte de eso, sí hay muchos fenómenos, y este fenómeno de los santos incorruptos es muy curioso y es muy profundo de entender, porque la misma ciencia se ha encargado de investigar a profundidad muchos de estos cuerpos de santos que son incorruptos, y no han podido encontrar la respuesta, la forma científica para decir fue esto, fue aquello, fue que comió tanto, fue que recibió tal agua, fue que recibió estuvo la tierra en que lo sepultaron, entonces tenía tantos químicos, y bueno, en fin, hay muchas cosas que se pueden tener en cuenta, pero desde el mundo espiritual, el mundo religioso, desde mi postura como obispo fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, no representamos la Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque pertenecimos y respetamos mucho, queremos mucho al Papa Francisco, por ejemplo, y la doctrina que nosotros tenemos es católica también. Vemos como un signo de los fines del fin del tiempo, donde el Señor empieza a hacer proezas. Hay varias profecías donde hay este tipo de manifestaciones y este tipo de enigmas espirituales, místicos, que están sucediendo y que están llegando en estos tiempos
para darnos fe, darnos ánimo, ver que el poder de Dios es grande, es capaz de transformar la materia, algo que en nuestra lógica, algo que en el parámetro científico es imposible, pero lo es. Entonces esa es la piedra del zapato de muchos investigadores, de muchos científicos que todavía no encuentran la explicación a estos fenómenos. Muchas gracias, bendiciones, gracias Dani por la oportunidad, y estaremos hablando de este y de otros fenómenos espirituales, místicos y paranormales. Pues ahí está, la noticia de Carlo Acutis. Pueden buscar sus imágenes, las noticias se las conté tal cual como salen diferentes diarios del mundo. Usted de pronto conocía ya la noticia, pero aquí está mi opinión. Y bueno, la suya también es totalmente respetable. Carlo Acutis, el patrono de Internet. Gracias al padre Andrés Tirado por su opinión y gracias a usted por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.